Detienen a Nina, Morales reclama y Santos pide disculpas. El evismo en su mala hora. La aliada del líder cocalero fue detenida en Cochabamba luego de prestar declaraciones por afirmar que el 17 de agosto se contarán muertos. Morales afirma que no hay justicia y Ponciano Santos pide perdón por haber acosado políticamente a Eva Copa. Como en el pasado, la izquierda sepulta a la izquierda y no hay unidad. La convocatoria lanzada por el presidente Arce cayó en saco roto. Hubo más críticas y cuestionamientos al llamado a la unidad. Nadie se presentó a la cita. Menos pan para la población y esta reclama. A las protestas se suman los panificadores que aseguran que el gobierno no les entrega los cupos acordados de harina. Cruceños marchan en defensa de las elecciones de agosto. La movilización fue convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Organismos de Estado vuelven a reiterar que los venideros comicios están garantizados. Definitivo, Camacho no será trasladado a Santa Cruz. Se argumenta que su envío representaría un peligro para la seguridad de detenidos y de los cruceños. Claure llama malditos socialistas a Morales, Arce y Rodríguez. El multimillonario afirma que el socialismo ahuyenta las inversiones en Bolivia. El gobierno mantiene la especulación de los carburantes. Políticos y sectores afectados por la falta de diésel aseguran que la carencia de gasolinas es artificial porque no se da curso a la importación privada. En noticias internacionales, descartan por ahora la detención de Bolsonaro ante la violación de sus medidas cautelares. Estalla el enfrentamiento militar entre Tailandia y Camboya por territorios en litigio. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, qué gusto nuevamente darles la bienvenida a esta tercera edición del noticiero 24 horas en este jueves 24 de julio con la información más completa, el resumen de las noticias más importantes de hoy. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariela, un gusto saludarte. Amigos, amigas, un placer estar en sus pantallas. Tenemos un informe muy completo de la realidad nacional e internacional. Comenzamos. Y en las últimas horas se ha dado a conocer que Ruth Nina fue aprehendida tras declarar ante la Fiscalía. Esto sucedió en Cochabamba. La señora Ruth Nina se ha presentado a prestar su declaración informativa. Después de casi 2 horas de esta declaración informativa, lamentablemente nos sorprende con una aprehensión fundamentada, supuestamente fundamentada. Creemos que hay un exceso total de abuso de autoridad. Las declaraciones vertidas por la señora Ruth Nina en el municipio de Chinaota, en el ampliado de Laucaeñe, no dejan de ser simples declaraciones polémicas, que no pueden constituirse en un delito. Aquí, quienes han cometido el delito de propagar una situación de amenaza y hacer sentir zozobra a la población son las redes sociales y los políticos que han utilizado esta frase precisamente para poder poner en amenaza a la población, no la señora Ruth Nina. Ahora, ¿qué se basa la Fiscalía para la aprehensión? La Fiscalía está sustentando y está argumentando su aprehensión fundamentada simplemente en capturas de las redes sociales, de grupos políticos y lamentablemente también del título que le han puesto algunos medios de comunicación. Muchas sentencias constitucionales ya han establecido sobre el derecho a la libre expresión, que a muchas personas no les podría gustar, que pueden ser del desagrado de muchos sectores, sobre todo políticos, pero que estos no pueden ser constituidos como delitos. La misma opinión consultiva 05 ha establecido que la libertad de expresión es bastante amplia y en materia de reclamar temas de carácter social y político no pueden ser utilizados ni mucho menos tipificados como delitos. En este momento la señora Ruth Nina ha sido conducida obviamente a las celdas de la FELCC. Vamos a esperar la audiencia de medidas cautelares para tratar de lograr su libertad y que pueda defenderse en libertad de este proceso que es de carácter netamente político, que es armado y que obviamente nosotros podemos denominarlo como express.
Nina dice que habla en relación a los pobres, a los desposeídos, en fin, la pregunta es ¿quién le otorgó esa representación? En todo caso, lo que se viene ahora es las medidas cautelares, donde en definitiva se va a determinar si va a la cárcel o no. Respeto mucho a los medios de prensa, respeto mucho a las personas, para que puedan ellos vertir lo que consideren necesario, siempre dentro del marco del respeto a la Constitución y a las leyes. En este caso, han existido indicios que han sido denunciados por diferentes personas que han considerado que esta persona estaría cometiendo una clase de delitos, entre ellos el especial delitos electorales. El fiscal de materia que lleva adelante la investigación, en base a informes policiales y en base al principio de objetividad, se ha determinado emitir una resolución de aprehensión en contra de esta persona, es decir, que la misma va a quedar aprehendida, ha sido notificada y va a ser imputada en las próximas horas. Bueno, a propósito de esta noticia, también se ha pronunciado el expresidente Evo Morales a través de sus redes sociales, indicando que esta no es una justicia imparcial en Bolivia. Veamos. El expresidente Evo Morales se pronunció con críticas hacia la administración judicial después de la aprehensión de Ruth Nina en Cochabamba. Primero, a través de una sentencia judicial, le arrebatan el instrumento político a la hermana Ruth Nina y proscriben la participación electoral de Pambol. Ahora la aprenden injustamente luego de haberse presentado a declarar, publicó Evo Morales en sus redes sociales. Morales reclamó que mientras se aprende a Nina, no existe justicia para los campesinos que fueron asesinados durante las movilizaciones sociales, ni para los hermanos que aún siguen detenidos por luchar. Manifestó que el pueblo boliviano no puede aceptar que se castigue con cárcel a quienes piensan distinto y se ignore a las verdaderas víctimas de la represión. Nina pretendía postular a Evo Morales a través de Pambol, pero el órgano electoral canceló la personalidad jurídica de ese partido, bajo el argumento de que no llegó al 3% en las elecciones de 2020. La pregunta aquí también es si no es Evo Morales responsable de lo que pasa con la justicia en el país, la judicialización de la política como se ha venido sosteniendo. En todo caso, más civilistas también se han pronunciado y han utilizado adjetivos en relación a esto que ha sucedido en las horas precedentes. Lamentamos que las autoridades obren de esa manera para aquellos hermanos y hermanas que solamente el único delito ha sido reclamar ese derecho democrático, ese derecho político que le asiste a cada boliviano. La señora Ruth Nina, el único delito ha sido pedir que su partido sea habilitado para participar en las elecciones. Le decimos al fiscal general, ¿por qué no opera, por qué no obra de la misma manera contra aquellos personajes, sujetos que cometen delitos de legitimación de ganancias ilícitas, como ser los hijos de Luis Arce Catacora? Fiscal general, ¿cuándo le va a dar la reverenda gana de aperturar una investigación de oficio contra estos delitos que van en contra del país y del pueblo boliviano? Bueno, en otra noticia, se frustró la reunión de la unidad de izquierda convocada por el presidente Luis Arce días atrás. Los candidatos no asistieron, pero desde el movimiento al socialismo indican que van a insistir. Para hoy hemos estado en espera en nuestras oficinas o en el lugar indicado para poder llevar hacia adelante esta reunión de unidad. En este momento, hace rato lo he nombrado, están organizaciones sociales, está PC1, un militante de la Alianza Popular. Prácticamente queremos decir de que nosotros estamos cumpliendo la demanda, la sugerencia de muchos militantes, simpatizantes de los movimientos políticos de izquierda de que deberíamos convocar a la gran unidad de esas organizaciones políticas. Estamos cumpliendo de forma responsable. Hoy quiero decir de que algunos estamos, algunos faltan. Estoy seguro desde acá decir, hermanos de Morena, hermanos de Andrónico, hermanos del lado del expresidente Evo, decir, hermanos, algunos militantes de movimientos políticos de izquierda, todavía tenemos tiempo. Muchos han dicho que es a destiempo. Tenemos tiempo antes de ir a sufragar, pero no vamos a esperar el último momento.
Tenemos tiempo para ver y analizar de qué forma buscamos la unidad. Básicamente, si el levismo está en su mala hora, también la izquierda nacional. Esto se confirma en función a que no ha existido esta reunión. Por supuesto, los detractores han salido a señalar que este es un fracaso del gobierno. El día de hoy se ha visto en Bolivia que el gobierno absolutamente nadie lo hace caso porque el gobierno fracasó hoy. Su falso trucho funcionario, su trucho dirigente Grover García convoca a una supuesta izquierda, ninguna izquierda. Eduardo del Castillo, Eva Copa, no fueron a su convocatoria de Luis Arce. Por lo tanto, queremos indicar el fracaso total, que el gobierno ya no tiene mando, nadie le hace caso. ¿Por qué nadie lo hace caso a Luis Arce? Porque mataron la democracia, violando la Constitución. Cambiamos ahora el rumbo de la información y en cuanto al retorno a clases presenciales este lunes, indican que será con el carnet de vacunación de forma obligatoria. El retorno a clases presenciales ya en los municipios que hemos señalado, esto el Departamento de La Paz, menos municipios de La Paz y el Alto, ¿no?, que están a modalidad a distancia. Los demás, nosotros hemos reflexionado con los padres de familia, deben cumplir la seguridad de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Para eso debe tener esquema de vacunas completas y el refuerzo, como nos han planteado, desde primero fue hasta 9 años y ahora hasta los 14 años. Entonces también tenemos que estar en una reunión con sedes La Paz para seguir coordinando los que no hayamos cumplido, que siga cumpliéndose. Ir, ¿no?, al retorno a clases es cumplir la normativa, especialmente los niños que están cursando el nivel inicial de primaria, deben entregar su esquema de vacunas. Probablemente la maestra, el maestro, habrá, y también reflejan los padres de familia, ¿no?, que se les va a pedir y exigir de manera obligatoria que presenten por la seguridad de nuestra salud. En todo caso, la vacunación es muy importante en esta coyuntura sanitaria muy difícil que se presenta en el país. Desde la Alcaldía del Alto, por ejemplo, se está instando a la inmunización, abriendo varios centros. Estamos aquí en el Centro Infantil Ferropetrol, justamente haciendo una actividad para nosotros sumamente importante para precautelar la salud de nuestros infantes. Por instrucciones y además recomendaciones de la Dirección de Salud, es importante que las familias acudan a vacunar a los niños para ese retorno, para el retorno al servicio, ¿no? Lo importante es que en estos puntos no solamente el día de hoy se está trabajando o vacunando contra el sarampión y la influenza, sino también se está haciendo la complementación de todo el esquema de vacunación, lo que le faltare al niño. Se van a vacunar desde infantes hasta 10 años y también la familia puede aprovechar para vacunarse contra la influenza por este tiempo de frío. Lo que deben traer es el carnet de vacunas y la cédula de identidad de la madre, es lo único. Van a estar el día de hoy hasta las 4 de la tarde esperando aquí a las familias en este centro Ferropetrol, en la zona Ferropetrol del Distrito 6 del Alto. Hablando de los centros infantiles, quiero decirles que tenemos 2.000 niños en los 42 centros infantiles de la ciudad del Alto. Estos niños al retornar deberían estar vacunados absolutamente todos, por eso es que la recomendación a los padres para nosotros es sumamente importante. Tienen que acudir a los puntos y van a retornar con toda confianza al centro infantil para recibir este apoyo siempre y cuando el niño tenga esta vacunita para precautelar su salud. Bueno, atención con respecto a esta enfermedad y también en las medidas de prevención en cuanto a la medicina natural. El consumo de los granos andinos en niños y adolescentes ayudan a contrarrestar lo que es el sarampión. Aquí le presentamos los detalles. Cuando están con ese problema de sarampión, ya ha adquirido el niño esta enfermedad, nosotros mayormente recomendamos que puedan tomar plantas que puedan bajar la temperatura. Esa es una lucha básica que nos hacemos en la medicina tradicional. Una de esas partes también nosotros conocemos estas plantitas que bajan la fiebre, por ejemplo, la malva.
hay que bañarle con malva, baja la temperatura. También es el amor seco, ¿no? El anuchapi, que se llama naturalmente, que se pronuncia anuchapi, ¿no? Esta plantita baja la temperatura. Hay que tomar media hojita, una hojita, ¿no? Para niños, una hojita, ¿no? En una taza con miel de abeja, la bajan. El airampo, otro también que es importante, ¿no? Una cucharelita al ras debe tomar el airampo, que es que antepasadamente antes no había, pues vacunas no había, entonces más combatían con airampo, tomaban ese matecito, y cuando uno de repente el niño en la noche se siente con ese frío, la tradición nos manda que porque el orín calentado hay que bañarle con orín al niño y baja la temperatura, no hay que dejar que suba la temperatura. Ahora, cuando ya tienen esos granitos en el cuerpo, lo que podemos, porque escuece, arde, no es que le deja así, está tomando bien. Mire, hay un medicamento que se llama la sábila, sacar el gel de la sábila, calentarse en baño María y emplastar en esos lugares. Le va a aliviar, le va a bajar el escozor, el dolor, le va a bajar la sábila. Vamos a cambiar de tema. Si usted utiliza el fuego para el desmonte, tenga mucho cuidado porque estaría cometiendo un delito penal. La Procuraduría General del Estado, en conjunción con la Fiscalía, están organizando ya todo un trabajo para detener precisamente a estos infractores. Respecto a las causas, investigación y sobre todo en el tema de lo que se conoce como la reparación de la afectación al medio ambiente, ¿no es cierto? Y esto precisamente con una premisa fundamental. Nosotros estamos involucrados en el tema del medio ambiente porque la Constitución Política del Estado así nos los manda. Y en ese marco hemos emitido las semanas pasadas 2 dictámenes procuratoriales. Una de ellas destinada precisamente al resguardo del medio ambiente, exhortando a todas las autoridades competentes en el sector, ya sea del gobierno central, departamental y municipal, para que en el marco de sus competencias realicen lo que la ley les manda en cuanto al tema de prevención, protección, ¿no es cierto? Y claro, exclusivamente el tema del resguardo de nuestra madre tierra y del medio ambiente. Y es así que ha sido eco de alguna manera y estas entidades están trabajando. Y en otra noticia, esta vez el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, ha informado en las últimas horas que el gobernador Luis Fernando Camacho va a permanecer en el penal de Chonchocoro y no será trasladado al departamento de Santa Cruz, esto por los riesgos. No va a ser trasladado, acabamos de decir que hay informes que no garantizan la integridad física ni de los policías ni del privado de libertad allá en el departamento. En la virtualidad hemos ido garantizando todas las audiencias como corresponden. Hay no solamente este proceso, son otros procesos. El día de hoy el tribunal ya tiene conocimiento de los riesgos que hay en la ciudad de Santa Cruz. Alguien preguntará, ¿qué riesgos? Ustedes en estos días han debido ver los pronunciamientos de distintas autoridades respecto a la llegada del privado de libertad, que no se lo tiene que dejar de salir una vez que esté en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Entonces, esos riesgos son los que nosotros hemos ido mencionando. Hablemos de temas electorales. La propaganda negra, como se suele decir, al ataque que se tiene en contra de algún candidato o partido, es una tradición siempre en un proceso electoral. Bueno, se ha detectado, sin embargo, que existirían violaciones a la norma que establece que regula el proceso electoral. En ese sentido, se ha señalado que se va a iniciar también una indagación. Hay una instancia por ley que tiene que monitorear la propaganda electoral, la campaña electoral, tanto en medios tradicionales como en medios digitales, que es el CIBDE, y a mí realmente, acá voy a ser un poco autocrítico, me sorprende porque yo he identificado mucha vulneración al reglamento y yo no sé si los tribunales no están procediendo como corresponde, pero debería el CIBDE actuar. Yo voy a pedir la próxima semana un informe a Sala Plena sobre las actuaciones en estos casos. Como órgano electoral
tenemos instancias encargadas del monitoreo. En cuanto a la fiscalización de la campaña y la propaganda electoral, es la unidad técnica de fiscalización, es la instancia que va a hacer las auditorías, por ejemplo, a los gastos de campaña de los partidos políticos que reporten, y va a cruzar con la información que reporten los medios de comunicación que están siendo contratados por los partidos políticos, ¿no? En otro tema, esta vez el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, hizo un llamado a los candidatos que van a participar en estas próximas elecciones generales del 17 de agosto para que cada uno incluyan en sus agendas políticas un compromiso serio con las autonomías y la reformulación del pacto fiscal en Bolivia. Estas fueron sus declaraciones. Porque tenemos nosotros cifrada nuestra esperanza en este proceso democrático del 17 de agosto. La gente está esperando emitir su voto, emitir su decisión por quién va a liderizar un cambio necesario y trascendental que necesita nuestra Bolivia. Creo que es una crisis que se ha prolongado por mucho tiempo y es innegable. Por eso también hay que reconocer el valor que tienen las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de seguir sosteniendo este proceso en el que todos estamos involucrados, en el que todos estamos comprometidos. Llevar adelante las elecciones el 17 de agosto. ¿Qué es lo que necesita Santa Cruz? Necesita compromiso con las autonomías. Por eso es tan importante por quién vamos a votar, quiénes van a ser nuestros diputados y nuestros senadores. Porque es una infinidad de normas nacionales, leyes y decretos que deben ser modificados para dejar de ahogar las autonomías departamentales. Pausa en las noticias. Cuando retornemos, estaremos hablando del pan nuestro de cada día. Y más de los precios de los productos de la canasta familiar. Al volver los detalles. Gracias por preferir a 24 horas para informarse. Vamos a hablar del tema del pan, una situación que también está preocupando a la familia boliviana, a la familia paceña en este caso, porque fíjese usted que no existe la dotación de cupos de harina suficiente para producir, se dice, este alimento. En relación a aquello, entonces, carencia o bajo peso y la amenaza de los panificadores. Se han comprometido nuevamente a brindarnos la harina de 10.000 quintales y estos días 6.000 para el departamento de La Paz, donde la cual hasta hoy día se ha cumplido. Pero dudamos de que en estos otros días se cumpla. Si no se cumple, nosotros lastimosamente desaparecerá la marraqueta paulatinamente porque nos dan por sectores. Entonces tenemos 4 grupos, el cuarto grupo estaría cumpliendo hoy día y desde el lunes tendría que estar comenzando con el primer grupo del mes de junio, de la primera quincena. Está acabando recién del mes de junio, está acabando la entrega, entonces tenemos un desfase de 24 días, tenemos un desfase de entrega de harina, entonces el sector está en estado de emergencia. Nos vamos ahora con la información hasta la ciudad del Alto, donde el costo del kilo del pollo se mantiene hasta la fecha en 19 bolivianos. Bueno, sí, actualmente el kilo de la carne de pollo estamos vendiendo nosotros a 19 bolivianos, 19.50. ¿no? Entonces vemos que hasta el momento se ve un poquito caro este producto de la carne de pollo. Esperemos que no, pero sí, todo apunta que va a subir nomás los siguientes días el kilo de la carne de pollo, ¿no? Porque vemos que al margen de la época de invierno, al margen de la falta de combustible, la falta de dólar, todas esas cosas influyen, ¿no? Para que este producto suba de precio. Y no nos olvidemos, hoy por hoy está el kilo de la carne de pollo por encima del precio normal que en algún momento nosotros vendíamos. Hablemos de los carburantes que también son escasos. Hace varios meses se ha agudizado la dotación de diésel. En ese sentido ha surgido la propuesta de traer a bajo precio, dicen, más de este carburante. Ha surgido un desafío en ese sentido. Se ha señalado que los privados deberían hacerlo y el gobierno dice, vamos a ver si lo logran. Ayer salió una persona en representante de los choferes de un comité pro abastecimiento diciendo que nos iba a entregar el combustible a 3.07 bolivianos el litro.
Así que esto no se hace a través de conferencias de prensa, se hace a través de propuestas serias. Acá estamos con nuestra gerente de contrataciones, Cintia Pedraza. Esperamos la propuesta. Así que invitamos a este doctor Rocha, creo que es el nombre, a que pueda hacer su propuesta formalmente, ya sea en oficinas de La Paz o de Santa Cruz, en la oficina, en la gerencia de contrataciones. Acá está nuestra gerente que va a recibir esta oferta y vamos a procesar la adjudicación para el proceso de contratación para adjudicar y que pueda entregar a 3.07 bolivianos el litro como lo propuso. Bueno, y por su parte, esta vez el diputado Walti Egües ha denunciado que el gobierno nacional mantiene la especulación en el suministro de hidrocarburos a pesar de tener pleno conocimiento de la comercialización desde algunos surtidores al mercado negro. Las declaraciones del presidente de Yacimientos prácticamente han confirmado lo que venía denunciando ya hace bastante tiempo, de que había una red de corrupción al interior de Yacimiento y en el manejo de los combustibles en el país. El señor Dorgatén ha dicho de forma literal el día de ayer que ellos envían a los surtidores 20.000 litros supuestamente, que es el cupo diario que le dan, y los surtidores, algunos surtidores estarían vendiendo 10.000 y los otros 10.000 estarían vendiéndose por el mercado negro a precios de 10, 12 bolivianos. Señor Dorgatén, con hablarlo no solucionamos nada. Usted es el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Si están haciendo eso, ¿por qué le vende a los surtidores que están especulando? Bueno, ya hay algunos contratos, algunos acuerdos en materia económica que se han venido a desarrollar. Se ha señalado, por ejemplo, que en el caso de este acuerdo posible con Bulgeroni, una transnacional, una empresa internacional, habría un conflicto de intereses con el Estado. Se ha enviado una resolución camaral al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, con el objetivo de conformar una comisión especial de investigación. Esta comisión tendrá la tarea de verificar los acuerdos del proceso de conciliación. Ante el diputado Omar Yujra Santos, presidente de la Cámara de Diputados, un proyecto de resolución camaral que en su contenido dice lo siguiente: por medio de la presente inconformidad a lo establecido a los artículos 130, 131 y 132 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, así como el artículo 48 del mencionado reglamento, solicitamos se dé curso al proyecto de resolución camaral para la conformación de una comisión especial destinada a investigar el proceso de conciliación entre la Procuraduría General del Estado y el grupo Bulgeroni, propietaria de la Pan American Energy PAE. En otra noticia, desde la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, a través de su secretario ejecutivo, han lamentado que se retrase la convocatoria al Congreso correspondiente de la Central Obrera Boliviana, esto para poder elegir a un nuevo comité ejecutivo del ente obrero. Advierten que esta dilatación obedece a intereses políticos partidarios. Compañeros de diferentes sectores que están en lo que es la comisión de poderes nominados, para que los compañeros de base de una buena vez presenten la nominación a lo que es a la Central Obrera Boliviana, para que de una buena vez se estructure lo que es la directiva de esa comisión para anteriormente al Congreso de la Central Obrera Boliviana. Esto ya ha concluido hace bastante tiempo. De allá a este lado no podemos decir agosto. Esto ya se debería de haber hecho, mis compañeros. Ya debía haberse organizado este tema. Por ese tema es que nosotros estamos exigiendo que de una buena vez se estructure lo que es la directiva de esa comisión. Para nadie es desconocido, es el tema político partidario, mi compañero. Nueva pausa en las noticias. Al retornar vamos a contarles por qué marcharon en las horas precedentes los cruceños. Esa información y mucho más, los detalles al volver.
Seguimos aquí en 24 horas. Hablemos entonces de esta marcha que se ha registrado en Santa Cruz. Ha sido convocada por el Comité Procívico de ese distrito. El objetivo es, dicen, respaldar el proceso eleccionario en Bolivia. Les exigimos a todos los que firmaron, a los 4 poderes del Estado, a los candidatos, a la policía, a las Fuerzas Armadas, que cumplan con lo que firmaron, que cumplan con lo que prometieron, que las elecciones se van a llevar adelante. Nosotros, los ciudadanos, vamos a hacer nuestra parte, vamos a estar vigilantes de que estas elecciones se lleven adelante, vamos a estar controlando el voto, vamos a estar siendo veedores en los recintos electorales para garantizar desde los ciudadanos que las cosas van a salir bien. Le exigimos al gobierno, a los autoprorrogados, que de una vez por todas acaben con el circo de pretender suspender las elecciones. El pueblo no va a permitir que las elecciones se suspendan. Tenemos un horizonte marcado y es que el rumbo de Bolivia cambie y eso iniciará el 17 de agosto. Para eso estamos todos los sectores acá marchando, la gente que de verdad quiere salir a defender su voto, los que no han podido llegar igual vamos a trabajar y vamos a defender por ello. Somos más de 12 millones de bolivianos que queremos un cambio en el país y unos cuantos trasnochados terroristas y delincuentes no nos van a quitar ese derecho. Y desde Sucre, la capital del país, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha informado que está en vigencia el plan de seguridad denominado Elecciones en Paz en todo el territorio nacional y considera que el trópico de Cochabamba es una zona sensible ante las amenazas del sector evista. También a las instrucciones de nuestro hermano presidente hemos sostenido una reunión con la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral para presentar la propuesta de un plan operativo que hemos denominado Elecciones en Paz. Este plan que contiene un diagnóstico en el cual se identifican zonas sensibles en relación a las amenazas que han surgido sobre el impedir el normal desarrollo de las elecciones. Por otro lado, también se ha analizado la conflictividad que se ha tenido en los meses pasados y así también se ha presentado una propuesta sobre algunos cursos de acción también en relación al trabajo que va a realizar nuestra policía boliviana. No olvidemos que el día de las elecciones el mando de la fuerza pública recae en el Tribunal Supremo Electoral, pero hay tareas previas que se están realizando de manera coordinada con la policía boliviana a través de los tribunales departamentales electorales, los comandos departamentales y también en todo lo que se refiere a la cadena de custodia del material electoral, el resguardo a las instalaciones y posteriormente también el traslado de las ánforas a los distintos recintos, ¿no? Entonces es importante mencionar que se viene trabajando y reforzando todas las actividades en materia de seguridad porque lo que queremos es garantizar unas elecciones en paz. Como habíamos informado aquí en 24 horas, no se produjo esa reunión convocada por el presidente Arce de las izquierdas en Bolivia. Jorge Tuto Quiroga se ha pronunciado al respecto y ha dicho que el tiempo de la izquierda en Bolivia se acabó. Mire, el problema de esta gente no interesa si van unidos, fragmentados, divididos. Su tiempo acabó, su ciclo concluyó. Se van el 17 de agosto todos. En 2 barcos, en 3 barcos, en 2 buses, en 3 buses. Me tiene sin cuidado. Han saqueado y destruido Bolivia. Han hecho la gastadera, robadera y corrupción más grande de la historia. Que se preparen para rendir cuentas. Reitero que vamos a crear una comisión por 2/3 de notables para que mientras nosotros gobernemos, para dar estabilidad, para cambiar las leyes, para traer inversión, para abrir mercados, para hacer la autonomía total, para hacer la Bolivia digital mirando para adelante, un grupo que se encargue de investigar todo el latrocinio de estos 20 años y que devuelvan la plata que se han robado. Si la devuelven en 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos y un grupo, me tiene sin cuidado. Se van todos el 17 de agosto. Y en esta jornada también se ha pronunciado en las últimas horas Johnny Fernández, quien afirmó que los acuerdos son con las organizaciones sociales y entre los próximos días dará a conocer quién es su candidato a la vicepresidencia. Nosotros hemos firmado acuerdo en Oruro, Potosí, Chuquisaca, El Alto, La Paz, en todas partes del país. Hemos firmado acuerdo con las organizaciones sociales. Ellos están llevando sus candidatos. En las próximas horas voy a estar en Cochabamba, donde ya se va a elegir y se va a definir al candidato a primero, segundo senador y diputados que están en este momento en las listas. Ya faltaría Cochabamba nada más. Y presentar a acompañante de fórmula que voy a tener. Nosotros hemos dicho desde el comienzo que abrimos las puertas
Nosotros tenemos que, la fuerza popular tiene que unirse, la fuerza popular tiene que pensar que Bolivia necesita, no son medidas de shock, necesita que nosotros hagamos nuestras propias medidas para poder, primero, sostener lo que tenemos, que son beneficios sociales que tiene nuestro pueblo. Y esta vez también se ha pronunciado el candidato Samuel Doria Medina, quien se ha referido a la guerra sucia que existe actualmente en las redes sociales. Indican que le inventaron hasta un divorcio y mucho más. Estas fueron sus declaraciones. Estamos viendo que hay una guerra sucia, terrible. Me han hecho hasta divorciar en las redes sociales. Debo ser el único, o uno de los únicos políticos que está casado hace más de 40 años, que tengo una sola esposa, pero en las redes sociales hasta me han divorciado. Entonces, ¿qué más puedo esperar si hasta me divorcian? Entonces, esperemos que la población no haga caso a ese tipo de guerra sucia, de mentiras que salen en las redes sociales, que verifiquen bien la fuente, porque además ahora con la inteligencia artificial se puede hacer decir cualquier cosa. Retornar aquí en 24 horas vamos a tener el panorama internacional de las noticias. Hablaremos de Jair Bolsonaro y su complicación judicial en Brasil. Y en noticias de espectáculo, Dana Paola se casa. Los detalles al volver. Gracias por seguir junto a 24 horas. La línea de WhatsApp 699-55-470 está permanentemente habilitada para que usted pueda enviarnos una imagen, un mensaje, informándonos de lo que está pasando en su entorno más próximo. Así que estamos atentos a estos envíos. Entre tanto, iniciamos aquí. Quiero reportar. Informan desde la ciudad del Alto, vecinos y padres de familia destacan la entrega de 3 nuevas aulas en la unidad educativa San Martín de Porres del Distrito 12, que va a beneficiar a más de 1000 estudiantes. Piden cuidar este establecimiento. Tenemos información de todos los distritos del país. Cochabamba, a través del siguiente video, reportaron un incendio que se propagó rápidamente en la zona Jové Rancho, en el norte de Tiquipaya, dentro del Parque Nacional Tunari. Pidieron a grupos de voluntarios avanzar al lugar para sofocar las llamas. Vamos al panorama internacional de las noticias, donde destacamos la crítica situación judicial que enfrenta al momento Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Habría violado las condiciones de su remisión temporal, sus medidas cautelares. En ese sentido, existe la posibilidad de una nueva detención. Vamos a hablar de aquello, pero también haremos referencia a esta situación que se está presentando ahora en Asia, donde Tailandia y Camboya han ingresado en una confrontación bélica muy grave. Aquí entonces para ustedes las noticias internacionales. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, seguirá en libertad mientras es juzgado por presunta intentona golpista. El juez de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes, descartó el jueves imponer prisión preventiva al exmandatario, aunque advirtió que la aplicaría de forma inmediata si incumple órdenes judiciales. Con críticas a la justicia, Eduardo Bolsonaro había difundido en los últimos días en sus redes imágenes de su padre hablando con periodistas en la sede del Poder Legislativo y exhibiendo por primera vez su tobillera electrónica, a la que calificó como una máxima humillación. Según el magistrado, la publicación fue un intento de burlar las medidas cautelares, pero la consideró una irregularidad aislada. El máximo tribunal juzga a Bolsonaro por un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente, Luis Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022. El exmandatario es objeto de medidas cautelares desde el viernes por presunta obstrucción del proceso.
Entre otras restricciones, le prohibieron el uso de redes sociales y la difusión de sus intervenciones públicas por terceros. Tailandia bombardeó el jueves objetivos militares en Camboya y reportó la muerte de una decena de personas en su territorio por disparos de cohetes y proyectiles del país vecino. Se trata de los peores enfrentamientos fronterizos en 15 años entre estos dos reinos del sudeste asiático, que mantienen desde hace décadas una disputa territorial en el Triángulo de Esmeralda. El primer ministro interino de Tailandia afirmó que la situación precisa de una gestión cuidadosa y dentro del derecho internacional, pero prometió proteger su soberanía. No hemos declarado la guerra, se trata simplemente de un conflicto. Seguimos insistiendo en los principios de paz y no violencia. Intentaremos dialogar para resolver el problema. Mientras tanto, el primer ministro de Camboya pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, ante lo que definió como ataques no provocados, premeditados y deliberados de Tailandia. La embajada tailandesa urgió a sus nacionales a salir de Camboya lo antes posible, a menos que tengan razones urgentes para permanecer. China, que suele mantener buenas relaciones con ambos países, también instó a sus ciudadanos a salir de Camboya, a la vez que expresó estar profundamente preocupada por estos choques e invitó a las dos partes a resolver el problema mediante el diálogo. Francia reconocerá al Estado palestino. El anuncio fue hecho el jueves por el presidente francés Emmanuel Macron a través de redes sociales. En su mensaje, el mandatario señaló que tomó la decisión fiel al compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio y dijo que hará el anuncio solemne durante la Asamblea General de la ONU de septiembre. Añadió que hay que construir por fin el Estado de Palestina, garantizar su viabilidad y permitir que al aceptar su desmilitarización y reconocer plenamente a Israel, participe en la seguridad de todos en Oriente Medio. Hasta la fecha, al menos 142 estados han reconocido al Estado palestino, según un recuento realizado por France Press. Estados Unidos e Israel se oponen firmemente a estas iniciativas diplomáticas. El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Hussein al-Sheikh, celebró el anuncio francés, mientras que el viceprimer ministro israelí Yariv Levin lo criticó, afirmando que es una mancha negra en la historia francesa y una ayuda directa al terrorismo. Acuerdo entre la Universidad de Columbia y la Casa Blanca. La institución educativa de Nueva York anunció que pagará más de $200 millones en 3 años al gobierno de Donald Trump, que había amenazado con retirarle fondos federales por su presunta falta de diligencia para proteger a estudiantes judíos. La universidad destacó que el acuerdo preserva la autonomía y la autoridad de Columbia en lo que respecta a la contratación de profesores, las admisiones y las decisiones académicas. La perspectiva del regreso de la financiación federal trae alivio a la institución, que enfrentaba una creciente presión financiera pese a una dotación cómoda y una reputación confiable. Columbia mantendrá una fuerza de seguridad para prevenir manifestaciones en espacios académicos, como las protestas pro-palestinas que se presentaron en el campus el año pasado y en las que los manifestantes chocaron con autoridades y ocuparon edificios de la universidad. El martes, el centro educativo anunció una serie de castigos, incluyendo expulsiones y el retiro del grado, contra casi 80 estudiantes que participaron en el movimiento de protesta, y acordó proveer rápidamente a las autoridades federales con informaciones requeridas sobre acciones disciplinarias que involucran a estudiantes con visado que resulten en expulsiones o suspensiones, así como registros de arrestos que Columbia conozca o actividades criminales. Israel desmintió el miércoles las acusaciones que señalan su responsabilidad en el hambre masiva que se extiende por la Franja de Gaza y señaló que Hamás provoca una escasez deliberada en este territorio palestino. Más de 100 organizaciones humanitarias alertaron el miércoles que el hambre masiva se propaga en la Franja de Gaza y Francia advirtió que hay riesgo de hambruna provocado por el bloqueo impuesto por Israel. El presidente israelí, Isaac Herzog, defendió la actuación de Israel y acusó a Hamás de intentar sabotearlos. El COGAT, un organismo que depende del Ministerio de Defensa israelí, afirmó que recientemente entraron en Gaza cerca de 4.500 camiones que transportaban harina y alimentos para bebés y niños, pero las denuncias de hambre de más de 2 millones de personas se multiplican. El Hospital Al-Shifa en la Franja de Gaza denunció el martes que 21 niños habían muerto de hambre y desnutrición en el enclave palestino en las últimas 72 horas. Incluso después de que Israel comenzara a aliviar en mayo un bloqueo de más de 2 meses, los gazatíes aún sufren de una grave escasez de alimentos y otros bienes esenciales.
La ONU denunció el martes que las fuerzas israelíes mataron a más de 1.000 palestinos que intentaban recoger ayuda en un punto de distribución desde finales de mayo, cuando se puso en marcha la Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos e Israel. Es momento de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Lamentablemente se dio a conocer que falleció un ícono de la lucha libre. Enseguida le mostramos quién, pero también tenemos noticias de Dana Paola, quien responde a los rumores de un compromiso. ¿Habrá boda? Veamos. Murió Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre. Hogan, conocido por su imponente físico de 2 metros, su pañuelo en la cabeza y su característico bigote rubio, murió a los 71 años en su casa de Florida, informaron el jueves medios de Estados Unidos. Con su carisma, el luchador transformó este deporte en un entretenimiento familiar de masas. Supo también convertir su destreza en el ring en una carrera como actor. Su marca, Hulkamania, fue llevada a televisión y al cine, con participaciones en producciones como Rocky III y No Holds Barred y el programa de televisión Baywatch. En 2005 fue incluido en el Salón de la Fama de la World Wrestling Entertainment. El luchador estuvo envuelto en una polémica hace más de una década tras filtrarse un video íntimo suyo, y de nuevo unos años después por su uso de lenguaje racista, incluido un insulto referido a los negros, por los que fue despedido. Tras disculparse, volvió al Salón de la Fama de la organización. En los últimos años, fue un fervoroso simpatizante del presidente Donald Trump. ¿Oda a la vista? Dana Paola rompió en silencio y respondió de frente a los rumores de compromiso con Alex Hoyer. Todo comenzó tras un viaje a París, donde la pareja fue captada por fans y también por las cámaras. En redes se viralizó un video donde supuestamente Alex jala del brazo a Dana, lo que desató críticas y especulaciones sobre una discusión. Poco después surgieron rumores de que se habrían comprometido en la capital del amor. Pero al llegar al aeropuerto de Los Ángeles, Dana fue abordada por la prensa y desmintió rotundamente los rumores. No hay boda, no hay anillo, y todo está bien, dijo con una sonrisa. Así que por ahora, ni compromiso ni ruptura, solo una relación que sigue, a pesar de los chismes. Para que usted programe sus actividades en las próximas horas, le proponemos a continuación el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en cuanto a las redes sociales y pasamos a revisar la plataforma X con los últimos pronunciamientos. Con esta información hemos llegado a la recta final de la tercera edición del Noticiero 24 Horas aquí por Palenque TV, agradeciendo como siempre su preferencia de cada uno de ustedes. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariela, ha sido un gusto. Amigos, amigas, nos reencontramos cuando nos convoque la noticia. Permiso. Que tengan muy buenas noches, hasta mañana con más noticias. Detienen a Nina, Morales reclama y Santos pide disculpas. El levismo en su mala hora. La aliada del líder cocalero fue detenida en Cochabamba luego de prestar declaraciones por afirmar que el 17 de agosto se contarán muertos. Morales afirma que no hay justicia y Ponciano Santos pide perdón por haber acosado políticamente a Eva Copa. Como en el pasado, la izquierda sepulta a la izquierda y no hay unidad. La convocatoria lanzada por el presidente Arce cayó en saco roto. Hubo más críticas y cuestionamientos al llamado a la unidad. Nadie se presentó a la cita. Menos pan para la población y esta reclama. A las protestas se suman los panificadores que aseguran que el gobierno no les entrega los cupos acordados de harina. Cruceños marchan en defensa de las elecciones de agosto. La movilización fue convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Organismos de Estado vuelven a reiterar que los venideros comicios están garantizados.
Definitivo, Camacho no será trasladado a Santa Cruz. Se argumenta que su envío representaría un peligro para la seguridad de detenidos y de los cruceños. Claure llama malditos socialistas a Morales, Arce y Rodríguez. El multimillonario afirma que el socialismo ahuyenta las inversiones en Bolivia. El gobierno mantiene la especulación de los carburantes. Políticos y sectores afectados por la falta de diésel aseguran que la carencia de gasolinas es artificial porque no se da curso a la importación privada. En noticias internacionales, descartan por ahora la detención de Bolsonaro ante la violación de sus medidas cautelares. Estalla el enfrentamiento militar entre Tailandia y Camboya por territorios en litigio. Todas las noticias están en 24 horas.